y me da mucho gusto que está aquí en el estudio esta tarde mi tocayo Rodrigo Pérez Alonso para hablar de uno de los temas pues que tiene captada la imaginación del mundo, y me refiero obviamente a las Bitcoin. Hoy particularmente, tocayo, ha sido un día extraordinario. Yo desperté, la vi en $15,000, llegó a estar en $16,500, otra vez ya volvió a bajar, pero una criptomoneda, un activo que pues ha tenido un desempeño estelar, digamos. El gran debate: ¿se trata de una burbuja o se trata de un cohete que va al espacio y no lo frena nadie? Pues muy interesante como lo mencionas. Fíjate que ahorita justamente estaba revisando, obviamente hay diferentes versiones del precio, claro, porque no hay un precio homogéneo, homogenizado. Está en 15,500 alrededor en este momento. Es decir, como bien dices, ha estado subiendo y bajando a lo largo de los últimos días. Aquí tengo un estudio, por cierto, del 2 de diciembre, es decir, hace algunos días, hace 5 días, y el 2 de diciembre estaba justamente a 11,000. Estamos hablando de una diferencia pues abismal en cuanto al crecimiento del Bitcoin. Ahora, ¿qué es Bitcoin? Pues es una moneda virtual creada mediante protocolos, digamos que de tecnología, servidores muy especializados con alta capacidad de procesamiento de datos, emiten estas monedas virtuales. Y lo interesante de todo esto es que desde que lo publicó en un paper, pues digamos que un personaje anónimo con un nombre japonés, Satoshi Nakamoto, creo que es. Sí. Desde entonces a la fecha, pues ha estado revolucionando, digamos, el uso de las monedas, digamos, de la transmisión de valor, ¿no? Lo impresionante de todo esto es, como bien mencionabas, pues esta volatilidad del precio del Bitcoin, pues está, digamos, que sumando fortunas para gente que está invirtiendo en ellos. Pero lo interesante también es que ya no solo lo estamos viendo en términos, digamos, anónimos o tal vez no regulados. Por ejemplo, esta misma semana se turnó a la Cámara de Diputados, viniendo de la Cámara de Senadores, la ley de FinTech en México, y la propia ley en México determina que el Bitcoin está reconocido ya como una moneda, una forma de transmitir valores dentro del mercado de, digamos, de finanzas y valores en México. Y en Estados Unidos también está muy interesante, porque al final tanto la Comisión de Futuros de Estados Unidos, una comisión reguladora de los futuros en Estados Unidos de este tipo de instrumentos, ya lo autorizó como un reconocimiento de Bitcoin, los futuros de Bitcoin, es decir, están apostando a el valor futuro, es una opción, digamos, al valor futuro de este instrumento. Se habla también que Nasdaq ya está a punto de empezar a hacer intercambio y como una bolsa de valores para el Bitcoin. Nasdaq, por cierto, es muy importante para empresas de tecnología, y también pues bancos como Merrill Lynch y Goldman Sachs, ¿no? Entonces, yo creo que al final estamos viendo una institucionalización de esta moneda. Sin embargo, todavía tiene riesgos inherentes bastante importantes que están en la panza del propio Bitcoin. ¿Por qué me refiero a esto? Primero, pues estamos hablando de un valor de mercado de $300,000 millones alrededor, dependiendo del precio obviamente de este instrumento, y pues sigue mucho la tendencia. Nada más para darte un ejemplo, hace 200 años se instituyó la bolsa, te iba a decir la bolsa mexicana, más bien la bolsa de valores de Nueva York, la primer bolsa a nivel mundial en términos de valores de esta naturaleza, y se tardaron varios años en institucionalizar y evitar los fraudes, digamos, que alrededor de los valores, ¿no? Ahora estamos hablando de que con Bitcoin se está tardando meses o pocos años para institucionalizarse y volverse una moneda de referencia para la transmisión de valores. Y lo otro interesante también es que pues está siendo utilizada para que los inversionistas ganen más, le dicen el alfa, o sea, que ganen más rendimientos a sus valores, porque los valores tradicionales, digamos que los bonos del tesoro, las acciones, etcétera, cuestiones más institucionales, pues tienen una ganancia mucho menor de un dígito, cuando el Bitcoin está ganando doble, triple dígito. En un día, ¿no? Así es, en un día. Si tú hoy compraste una temprano y la vendiste en 16,500, pues te ganaste un buen rendimiento en un solo día. Así es. Y la otra parte que no mencioné es justamente este riesgo que tiene inherente en el sistema. ¿Por qué es un riesgo? Porque no obstante que ya se está institucionalizando como se hizo hace 200 años con la Bolsa de Valores de Nueva York, en este momento no hay certeza jurídica
que te diga, ¿sabes qué, Rodrigo? Te voy a vender estos Bitcoin, y el día de mañana una de esas pues fue un fraude, ¿no? O no tiene un respaldo jurídico, por así decirlo, y no tiene un respaldo tanto del Banco Central como del gobierno, ya sea de los Estados Unidos o de cualquier otro gobierno, ¿no? Que está en su naturaleza misma, pero lo interesante también, tocayo, y lo he estado tratando de dimensionar, y ¿qué sostiene la enorme demanda de bitcoins? Porque como ya lo mencionabas, el poder de procesamiento genera un número limitado de bitcoins, esta tecnología y los algoritmos que vienen implícitos, pero ¿qué genera, digamos, esta enorme demanda? Y pues lo único es la exuberancia irracional, la expectativa que tienen millones de personas que no acaban de entender cómo funciona la tecnología, porque no parece estar justificado que hace menos de un mes tuviera un valor de $8,000 y hoy tenga el doble de valor. No lo ha generado la moneda per se, ni como activo, simplemente la oferta y la demanda, pero una demanda de esta Bitcoin que no parece estar sostenida en una funcionalidad de la moneda o en algo que pudiese explicar esta Y esta lo situación. interesante al final es, de nuevo, yo creo que no tiene un respaldo, digamos, que a lo largo de la historia de las monedas, por ejemplo, antes, hasta los 60, cuando Nixon cambió el estándar de oro a pues la fortaleza de la economía para determinar la fortaleza de la moneda, en este momento, si hablamos de una moneda per se como el Bitcoin, o más bien el Bitcoin como una moneda per se, pues no tiene ese respaldo, no tiene respaldo ya sea del estándar de oro o el estándar de la fortaleza de la economía y las instituciones de un país. En este momento, pues es algo en el aire, y lo único que lo respalda es justamente algoritmos en una computadora que obviamente se comparten con muchas otras computadoras, y el valor mental, como muchos otros valores, que le dan los propios inversionistas. Es decir, yo creo sinceramente que estamos ante una burbuja, en cualquier momento puede reventar esa burbuja y va a tener una repercusión importante, sobre todo porque ya se está institucionalizando a través de los bancos, bolsas de valores, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué opinas de la tecnología blockchain, que independientemente de la Bitcoin, pues esa tecnología tiene un potencial interesante? Mira, yo creo que al final es muy interesante, como te mencionaba, pues el tema de las monedas virtual y el blockchain se basan justamente en lo que le dicen en inglés el ledger, ¿no? El ledger es el libro donde llevas la contabilidad de haber y deber, digamos un banco central, por así decirlo, pues llevan la contabilidad, la tesorería del propio banco central, lleva la contabilidad de cuánto entra y sale en una economía. Obviamente el principal punto de un banco central pues es evitar la inflación. Ahora, en el caso de las monedas virtuales y el blockchain, lo que hacen es que este mismo ledger, este libro de contabilidad, no lo lleva un ente central, sino que lo llevan, digamos, todos los miembros de esa comunidad de inversionistas, y entonces están en miles de computadoras, y entonces público ese haber y deber, digamos, ese intercambio de valores. Entonces, yo creo que ahí está la novedad. Pero de nuevo, en este afán de descentralización y en este afán tal vez de adoptar tecnología muy temprano y invertir en valores donde obtienes pues recursos y inversiones, retornos, perdón, pues de doble dígito, está un riesgo inherente que puede causar de nuevo una ruptura como pasó en los años 2000 a principios, con el Internet, que se basaba justamente en pura ficción, ¿no? Se basaba en empresas que emitían acciones y que no tenían un respaldo, digamos, incluso de ventas, ¿no? En este caso, en el Bitcoin, pues no tiene este respaldo institucional, no tiene este respaldo más que el valor que nosotros como inversionistas le asignamos, ¿no? Sí, pues habrá que observarlo muy de cerca y sobre todo, pues, seguir viendo la evolución y que no contamine, digamos, al sistema financiero, que hasta ahora parecería que no necesariamente, pero que muchas personas pueden salir dañadas. Y agregaré algo, tocayo, hay que tener mucho cuidado con los fraudes, porque hay muchas ofertas iniciales de monedas que son fraudulentas. Ahí sí directamente es un esquema piramidal. Así en donde es. podemos inventar la Pérez Alonso Coin, ¿no? Decimos que va a debutar por ahí Sería de muy diciembre, valiosa. sería muy valiosa, y decimos, no, pues yo te la vendo en 50 centavos de dólar y cuando debute costará $1. Así Y lo es. único que hago es captar dinero de las personas con la promesa de que voy a duplicar su inversión y luego no hago nada. Eso ya ha ocurrido, hay una que se llama S-Coin, OneCoin, SpaceCoin,
etcétera. Así que tenga mucho cuidado con esa parte, porque en muchos otros países ya han prohibido estas ofertas iniciales de monedas, y qué bueno que ya tenemos a la ley FinTech. Tendremos que ver la legislación secundaria para que finalmente se puedan perseguir este tipo de sujetos fraudulentos. Y yo agregaría que al final de cuentas, si no entiendes la tecnología o si no entiendes el instrumento como, digamos, un futuro o este tipo de cosas, o un Bitcoin, no inviertas en eso. Exactamente. ¿No? Coincido contigo. Gracias, tocayo. A ti.